Bienvenidos todos. Para la comunidad Monte Sinai es un gusto recibir a las comunidades hermanas y organizaciones sefaradí. La comunidad Magen David, la comunidad sefaradí, Pesela y la Fundación Hispano-Judía. Nos emociona a todos la presentación del libro Cuando os hemos echado de menos, Nagrela Editores. Es un privilegio contar con la presencia del editor Rubén Lerner, fundador de Nagrela Editores, así como la presencia del historiador José Antonio Lisbona y el testimonio Manuel Lara. Bienvenido al rabino Abraham Tobal, rabino principal de la comunidad Monte Sinai. Damos la más cordial bienvenida al presidente de la comunidad Monte Sinai, Alberto Kichik, y a su esposa. A Tal Itzhakov, agregada de Diplomacia Pública, Prensa y Cultura de la Embajada de Israel, al presidente de la comunidad Magen David, Abdo Shakalo, al vicepresidente de la comunidad sefaradí, Jack Weiss, el señor Isaac Aspani, vicepresidente de Pesela, se disculpa por cuestión de salud, no va a poder asistir. Y también les damos la bienvenida a las representantes de la Fundación Hispano-Judía, Mónica Daniel y Dina Saga. Bienvenidos todos, esta es su casa. Hoy estamos haciendo sinergia con la exposición El judaísmo a través del tiempo, los criptos judíos en el arte decorativo. Exposición montada gracias a la alianza del Comité de Arte y Cultura de Monte Sinai y la Fundación Hispano-Judía. Los invitamos a todos, al terminar nuestra presentación, pasar al piso E2 para dar un recorrido a la exposición. Por favor, invito al presidente de la comunidad Monte Sinai, Alberto Kichik, a dar la bienvenida. Buenas noches, tengan todos ustedes. Con el permiso del rabino Abraham Tobal, rabino principal de la comunidad Monte Sinai, mi amiga Dalit Jacob, directora de Prensa y Cultura de la Embajada de Israel de México, señor Rubén Lerner, fundador de Nagrela Editores, al historiador, el señor José Antonio Lisbona, de la Fundación Cordial de Bienvenida, igual que el señor Manuel, nos dará un testimonio acerca de este libro. Presidentes y representantes de las comunidades hermanas y de la Fundación Hispano-Judía, estimados directivos presentes, distinguido público, bienvenidos sean todos ustedes. Como presidente de la Alianza Monte Sinai, me permito darles la más cordial bienvenida a esta su casa. Además de ser la primera institución judía en México, Monte Sinai es hoy una de las 3 comunidades que engloban los judíos sefaradí y mizrahim en nuestro país. En este contexto, nos orgullece presentar esta obra conmemorativa, Cuánto os hemos echado de menos, en la cual podemos deleitarnos con la narrativa de cómo España ha sabido abordar su deuda histórica con los sefaradíes luego de la destrucción de los judíos del siglo XV. A través de sus páginas y de los interesantes testimonios plasmados ahí, podemos encontrar historias y perspectivas acerca de la identidad y la cultura sefaradí. Asimismo, podremos encontrar palabras de los representantes que participaron en la génesis, elaboración y aprobación de la ley que sacudió al mundo judío hace algunos años, y la cual España otorga la nacionalidad española a descendientes de judíos sefardíes que fueron expulsados. Se trata sin duda de un libro sin precedentes que constituye una antología colectiva de la reflexión acerca del exilio, la pertenencia y la memoria. Felicito a Editorial Nagrela por su iniciativa y esmero por la publicación de esta obra. Enhorabuena. Felicito también a quienes han hecho posible este evento de presentación, incluyendo a la coordinación de actividades, al Comité de Arte y Cultura Monte Sinai, a la comunidad Magen David, a la comunidad sefaradí, a la Federación Sefaradí Latinoamericana, con ella a mi amigo el señor Isaac Aspani, que se disculpa por no haber
podido acompañarnos esta noche, y a la Fundación Hispano-Judía. Muchas gracias por un gran trabajo colaborativo. Concluyo mi intervención sumándome al entusiasmo por esta notable publicación, la cual enriquecerá a muchos lectores de hoy y de generaciones venideras. Reitero mis felicitaciones a todos y les agradezco por estar aquí esta noche. Disfruten el evento. Tenemos el honor y el privilegio de invitar a la reconocida periodista y escritora mexicana especializada en entrevista, Silvia Echeverri, para que dé inicio a la presentación. Bienvenidos todos. Hola a todos, es un enorme privilegio estar hoy aquí reunidos para presentar un testimonio histórico de enorme valía que viene a responder a las muchas interrogantes que nos hacíamos todos quienes tramitamos nuestra nacionalidad española buscando ser aceptados por la identidad sefaradí nuestra o de nuestros antepasados. Esta mesa que me honro presidir para presentar el libro ¿Cuánto os hemos echado de menos? Es sin duda un lujo, porque responde a la propia estructura del libro, a la historia, al testimonio y a la edición. Comienzo por el editor, aquí junto a mí Rubén Brenner, un hombre de negocios que comprometido como proyecto de vida, se comprometió con divulgar el pensamiento y la cultura judías. Fundó en 2005 Nagrela Editores con su esposa Susana Genún. Nagrela, recordando al judío Samuel Ibn Nagrela, nacido en Córdoba a finales del siglo X, quien por su sabiduría como político, filólogo y poeta, obtuvo el título de Hanagid, es decir, el príncipe. Fue nombrado visir por los musulmanes y representante de los judíos de Al-Andalus ante las autoridades musulmanas por su amabilidad, su inteligencia y su capacidad de diálogo, por ser uno de los grandes pensadores de su tiempo. Así es que gran título del editorial. El catálogo de Nagrela es bien selecto y de veras es fantástico. Comenzó con un libro que seguramente todos los que estamos aquí leímos, Startup Nations. Siguió con toda la obra del rabino Jonathan Sachs e incluye decenas de volúmenes más, como el libro Judaísmo en Femenino de Ethel Barilka, que algunos contribuimos a presentar y que es una gran obra. Y con ese espíritu crítico y para divulgar el conocimiento, ahora agrega esta maravilla que se llama ¿Cuánto os hemos echado de menos? Espectacularmente editado, diseñado, fundamentado y publicado, una joya que todos debemos de leer y que queda sin duda, como lo dijiste muy bien, Alberto, para la historia. José Antonio Lisbona es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y es máster en Relaciones Internacionales por la Sorbona, pero su ejercicio profesional lo ha dedicado a la historia, específicamente a la historia de los judíos de España contemporánea y a las relaciones diplomáticas entre España e Israel. Es autor de 4 libros de investigación: Retorno a Sefarad, la política de España hacia sus judíos en el siglo XX, lo publicó en 1993. Luego, España e Israel, historia de unas relaciones secretas, lo publicó en 2002, y por ese libro le concedieron el premio Samuel Toledano en Jerusalén. Luego publicó Samuel Hadass, embajador de Israel al servicio de la paz, en 2011, y luego Más allá del deber, la respuesta humanitaria del servicio exterior frente al Holocausto. Es en 2016. En este libro que hoy presentamos, corresponde a él toda la investigación en torno a la ley que otorga la nacionalidad española a los sefaradíes. En tercer lugar, nos acompaña mi querido amigo el arquitecto Manuel Lara,
quien, obsesionado con su origen familiar cripto-judío en los Altos de Jalisco, zona que como Nuevo León es profundamente católica. Él es doctorante en antropología social y lo ha hecho así para continuar investigando su origen. Ya realizó un estudio de la historia y las líneas genealógicas del siglo XVI a la fecha en los Altos de Jalisco y continuará profundizando en este tema. De hecho, Manuel y yo hemos intercambiado documentos en el último año y me da mucho gusto compartir contigo también esta mesa. Su voz e historia es una más de los, son 26, ¿verdad? Testimonios, 27, ¿cuántos son? De una treintena de testimonios de sefaradíes que dejaron su historia en este libro y que provienen de lugares de América, de África, de Europa, todos ellos buscando la nacionalidad española. Ahora bien, vamos a comenzar. Vamos al libro. ¿Cuánto os hemos echado de menos? A primera vista, querido Rubén, sí, Rubén, ¿verdad? Quise cambiar el nombre. Brinca el nombre del libro. ¿Cuánto os hemos echado de menos? Sé que se trata de una frase que quedó como anillo al dedo para el libro y que la pronunció el propio rey Felipe VI el 30 de noviembre de 2015 en la recepción del Palacio Real. Supongo que ahí estuviste tú, supongo que ahí estuviste tú. Sí, fue en 2019. Ah, pues está mal el libro. 2019, en la recepción en el Palacio Real, frente a miembros de las comunidades judías de España y de otros países convocados para sancionar la ley 12/2015 sobre la nacionalidad española sefaradíes. Una frase que luego repitió frente a Rubén Rivlin, o a lo mejor fue antes, no sé, en Israel, en Suiza, que fue el 7 de noviembre de 2017, o sea que no pudo haber sido en 2019. Sí, la visita de Rivlin fue... No, eso fue... Sí. No vamos a discutir por eso. Bueno, allí Felipe VI dijo, cuando sale la ley, dice, ¿cuánto os hemos echado de menos? Como editor, bien lo sabes, nombrar es un acto de responsabilidad, porque las palabras nunca son neutras. Y uno piensa, ¿será cierto? ¿Será cierto cuánto os hemos echado de menos? Y lo pregunto, cuando uno recuerda el antisemitismo latente de España en tantas épocas, ese antisemitismo en crueldad alimentado por la propia Iglesia, las acusaciones de Franco que atribuía todos los males de España a las conspiraciones judeo-masónicas y su concepción de hispanidad que exaltaba lo católico como el sustento del ser español. La invisibilidad de tantos años de los judíos en España, que lo debes de saber muy bien tú, para mantenerse a salvo. El silencio y el olvido. Inclusive hace escasos años, los pronunciamientos y temores de los que tú hablas ante la posibilidad de inundar a judíos de España con esa ley. Vuelvo. Realmente nos echaron de menos. Nombrar, insisto, es una responsabilidad. Háblanos de la concepción del libro, de las dificultades que enfrentaste, de cómo, cuándo y por qué se te ocurrió dividirlo en estos dos acertados bloques, histórico y testimonial. Háblanos de los tiempos, de los obstáculos, de los logros, del nombre, de lo que ha significado su publicación en términos de lo que a ti realmente te interesa, que es divulgar el pensamiento, la cultura y la historia judías a fin de que verdaderamente nos echen de menos y reconozcan ese valioso entendimiento que tenía que haber habido en 1492 y en 2015 y en 2017 y en 2023 para que siga habiendo fraternidad y reconocimiento mutuo. Bueno, lo primero es muchísimas gracias por tu gran introducción y me quedo verdaderamente
realmente maravillado de lo que has expuesto. Ya veo por qué eres una entrevistadora tan reconocida, con lo cual me siento on the spot, como se dice en inglés. Pues mira, lo primero, bueno, muchísimas gracias a todas las organizaciones que nos han hecho posible este evento, y estamos encantados de estar aquí como editorial. La primera vez que venimos a México a presentar un libro, hemos tenido la suerte de hacer algunas colaboraciones de libros de Jonathan Sanz, sobre todo con mi buen amigo Emilio Pencos, que tenemos el gusto de tener aquí hoy. Y bueno, entro con el libro para entrar. Estaba en una cena con Alberto Ruiz Gallardón en Roma, después de una visita al Papa que fuimos, de hecho, con la Fundación Hispano-Judía, que es parte de este evento. Y hablando con él, Alberto Ruiz Gallardón, para que no les conozcan, fue primero presidente de la Comunidad de Madrid, luego fue alcalde, o al revés, y luego fue ministro de Justicia. Uno de sus abuelos fue un embajador de España que de hecho salvó a judíos durante la Shoah, y hablando con él, que él fue realmente el promotor de esta ley en España, en una cena casual le dijimos: oye, Alberto, vamos a escribir un libro de tu historia. Y entonces él me llevó por el lado de decir: no, hablemos un poco sobre la ley y cómo se fundó la ley. Y ese fue un poco el germen del libro. Con esa idea empezamos a ver por dónde podíamos ubicarlo. Tuvimos la suerte de poder contar con José Antonio, que nos ayudó mucho, que es un experto en toda la historia del mundo judío y que muy conocedor de todos los protagonistas que hicieron la ley y todos los que tuvieron que ver con la ley, porque hubo muchas peleas entre diferentes ministerios y discusiones y maneras de enfocarlo, porque efectivamente la frase "cuántos hemos echado de menos", que es una frase muy bonita, esconde mucho por detrás. De hecho, en la misma ley, fue una ley que tuvo una duración de pocos años, que no tiene sentido, porque esa ley debería ser una ley para un sefardí. Da igual que lo hagan un año u otro año después. Y ha habido mucha historia con esto, pero bueno, el libro, lo que quisimos contar, aparte de la historia de la ley y cómo se hizo la ley, fue testimonios de personas reales que aplicaron a la ley por diferentes motivos. Sin duda, muchas aplicaciones fueron por conseguir el pasaporte de la Unión Europea, pero muchas también fueron por anhelo de retornar a unos orígenes que tuvieron. Se mantuvo el idioma, se mantuvo las costumbres entre judíos y no judíos. Y esto son testimonios muy interesantes que cuentan su vida personal. Por eso hicimos el libro para poder ser objetivos, que quede un testimonio que hable sobre la historia de la ley y que tenga testimonios vivos de diferentes aplicantes. Hubieron originalmente unos 150.000, José Antonio lo puede explicar mucho mejor que yo, que controlan los números mejor, pero nuestro objetivo realmente era poder transmitir, por un lado, ser objetivos de cómo fue que salió esta ley, por otro lado, unos testimonios, y como, digamos, regalo que estamos teniendo, en la presentación que hicimos en Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, él dijo que para él su ley más importante que hizo durante toda su carrera política fue esta ley del retorno, o del reencuentro, la podemos llamar, que la ley no sé qué, 2015, pero que él es partidario que esta ley no tenga caducidad, con lo cual esperamos que este libro pueda ser un granito de arena para conseguir que se vuelva a abrir este plazo, para que sefardíes puedan aplicar a España, cosa que no depende de nosotros, es un tema político, pero Alberto Ruiz Gallardón, una figura muy importante en España, que fue el creador de esta ley, en la presentación en Madrid habló de esto, y eso nos enorgullece realmente. Gracias. José Antonio, a ver, vamos a la ley. Recuerdo que a principios de 2016, en la mesa familiar, había grandes discusiones en torno a esta concesión a los sefaradíes. Eran acaloradísimas las disputas
en torno a quienes sí y quienes no pedirían la nacionalidad. Alguno insistía que él jamás perdonaría la expulsión, ni mucho menos las atrocidades cometidas por la Santa Inquisición, que como sabemos de santa no tuvo nada. En recientes fechas hemos podido leer muchos testimonios desgarradores de lo sucedido. Hablábamos antes de empezar, yo les contaba que una queridísima amiga mía, Gaby Riveros, escribió un libro que se llama Olvidarás el fuego, que se lo recomiendo mucho a todos, que rescata el horror padecido por la familia Carvajal y especialmente por Luis de Carvajal el Mozo, una obra que ha iluminado a la gente de Nuevo León, católicos de hueso colorado, para comenzar a dudar de su origen, para saber que fueron judíos quienes fundaron la ciudad de Monterrey, ocultando su verdadera religión, buscando huir de Torquemada y de los inquisidores, porque su odisea estuvo sin duda enmarañada con violencia, con sangre, con masacres, con conversiones forzadas, con traumas y con la necesidad de salvarse. No en balde lo platicábamos, Nuevo León, México es el país con más personas buscando la nacionalidad española. Y de esos mexicanos, la mayoría son de Nuevo León, no en balde. Al final, tú bien lo señalas, José Antonio, el logro de esta ley fue una cruzada gigantesca que permitió enaltecer a Sefarad como una redención, como un acto de justicia. Nada se hubiera logrado, pienso yo, porque no se logró en 500 años, si no se hubieran eslabonado las coincidencias o las diosidencias, dice una amiga. Si el ministro de Justicia no hubiera sido Alberto Ruiz Gallardón, el autor intelectual de esta iniciativa, y cuyo bisabuelo, por un lado dice que fue Isaac Albeniz, el pianista, y otro de los bisabuelos fue del que tú hablabas, José Rojas Moreno, que creo que es justo entre las naciones, no dice en el libro si lo reconocieron o no. ¿Por qué? Porque para Yad Ahorita me sigo, María, pero nada más. No, porque para Yad Vashem tienen que haber sido en función no de su puesto diplomático, es decir, él era diplomático español, era entonces el embajador en Rumanía entre 1940 y 1943, salvó a 317 judíos sefardíes españoles que tenían pasaporte español. Para Yad Vashem considera que esa salvación estaba dentro de su obligación profesional de haber logrado eso. Otros justos como Allenberg, Carlotz, en ese sentido. Pero me extrañó que no lo mencionaran como justo entre las naciones en el libro y dije, qué raro, ¿por qué no está el título? Pero no importa, salvó. Lo estamos peleando y ahí se va a presentar un expediente en Yad Vashem. Perfecto. Bueno, si Alberto Ruiz Gallardón no hubiera sido ministro de Justicia, no hay ley. Si Mariano Rajoy no hubiera sido el presidente que contempló con buenos ojos esta iniciativa, no hay ley. Si Isaac Erup Caro y otros líderes judíos como Mauricio Toledano y creo que Hachuel también, no sé si estuvo involucrado, y quién más, si ellos no se hubieran empeñado en lograr la ley, en que fueran ellos quienes dictaminaran y no necesariamente los rabinos, porque no, una gente que a lo mejor ya es cristiano de 500 años, pues un rabino a lo mejor no lo va a avalar como sefaradí, y no era el término de la ley. Si el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Álvaro Albacete, no se hubiera sumado, no hay ley. Si no se hubiera logrado el consenso que buscaba justamente Alberto Ruiz Gallardón, porque lo dice allí en la entrevista que le haces tú, dice, mi temor era que yo destapara la caja de Pandora hablando de que quiero algo para los judíos. Tenía que ser un consenso, tenía que ser unánime. Si no lo hubiera logrado, no hay ley. Y también, ¿por qué no decirlo? Si no hubiesen existido no sé cuántos expedientes, tú lo tienes más claro, 3.500 creo que pones allí, de judíos sefarditas de Venezuela y de Turquía, con problemas de Venezuela y Turquía,
queriendo escapar de esos países, quizá tampoco hubiera habido ley. Entonces, hoy entiendo que, a diferencia de mi familiar, que era la voz cantante contra la iniciativa, hoy sé, gracias a este libro, que no es que estén buscando el dinero de los judíos, como dicen algunos, ni tonterías de esa especie, sino que fue un enorme logro para el reencuentro y la reconciliación de la España democrática con Sefarad. Es la posibilidad de cerrar una herida, sí, 500 años después, no importa. Es una reparación para resarcir una deuda histórica, un grave error histórico, como claramente lo dijo el ministro Ruiz Gallardón. Una ley que es un puente simbólico al futuro, porque junto con ella se ha generado en España una nueva narrativa. Escuchen eso porque es muy interesante y viene en el libro, que incluye no solo la ley, sino la obligación de incorporar en toda la currícula escolar española el estudio del Holocausto, y también una reforma al Código Penal para penalizar la negación de los genocidios. Te digo a ti, Ruiz Gallardón, que la expulsión fue el mayor error en la historia de España, la mayor atrocidad moral que ha realizado España como nación. 2 veces en esta ley se nombra la expulsión. Y la pregunta ahora sí es para ti, querido José Antonio. ¿Lo concibes como un mea culpa? ¿Es un perdón esta ley? Háblanos de tu motivación para estudiar este tema y otros temas judaicos sin ser judío, de los pormenores de esta magistral investigación que realizaste, desde los antecedentes, ese decreto que tampoco sabía yo que existía, de 1924, de Primo de Rivera, que fue lo que permitió al abuelo del ministro poder sacar a esos judíos de Rumania, hasta esta promulgación de esta ley que institucionaliza el reencuentro, que se avergüenza de ese pasado negro y hoy reconoce la diversidad cultural y religiosa en España. Muchas gracias. Primero, es de justicia agradecer a Montesinaí, que somos anfitriones de este acto, y agradecer también a Editorial Nagrela esta presentación en México y mañana en Colombia. Antes de entrar en la respuesta, todos tenemos razón. ¿Cuántos hemos echado de menos? Que es una frase testimonial importante. Se desarrolla en el 2015 y en el 2019, en el sentido que en el 2015, como ustedes saben, nosotros tenemos un país democrático con constitución, una monarquía constitucional, por lo tanto el rey no podía intervenir durante el proceso legislativo que se estaba tramitando vía parlamentaria tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado, y por lo tanto hasta que no fue aprobado por las Cortes Generales de España, el rey no pudo intervenir. La ley que está aprobada en junio del 2015 tenía una enmienda adicional final en la cual se aplicaban 6 meses para que tuviera efectos legales esta ley. ¿Por qué 6 meses? Porque se tenía que poner en vigor un sistema informático para la incorporación de todos los documentos. Hasta que la ley no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, que es nuestro diario de sesiones oficial, el rey no podía intervenir. Efectivamente, en noviembre del 2015, una vez ya publicada la ley, el rey hace un acto solemne, solo y exclusivamente para las comunidades judías, los presidentes de las veintitantas comunidades judías y otras organizaciones judías, algunos invitados especiales, y determina esa frase, que luego repite cuando viene el presidente Rivlin en el 2017, y luego ya se hace general en un discurso que desarrolla en el 2019, para aclarar el tema de la frase famosa. Efectivamente, tiene su padre, por supuesto, como el rey y el resto de ministros y presidentes no escriben nada, sino hay gente que se lo escribe. Tiene su importancia y fue aprobado. La verdad es que fue una frase que yo vi los borradores y efectivamente pasó por la aprobación de los ministerios de Justicia y Exteriores y se permitió
lo aprobó nuestro presidente de nuestra presidencia del gobierno, y el monarca estuvo muy a gusto en manifestar esa, que era muy emocional, una frase así. La ley, para responder a tu pregunta, es una ley complicada y compleja, que efectivamente es el final de un proceso que se inicia muchos años antes. La ley podríamos determinar que puede tener un inicio a partir del año 2006. Dentro del 2006 y el 2011 se da una circunstancia especial, que hay dos comunidades, primero fue la comunidad judía turca y posteriormente la comunidad judía venezolana, porque por circunstancias de seguridad personal vieron que primero en Turquía, con el alzamiento en el gobierno del islamismo de Erdogan, en ese momento hubo alguna bomba, alguna profanación de una sinagoga, pues las comunidades judías sefardíes de Istambul y de Izmir se encontraban en precaución y comenzaron a solicitar la posibilidad, por un procedimiento extraordinario que confiere también nuestra legislación, que es la Carta de Naturaleza, que solo confiere de forma de petición individual y se realiza de forma totalmente discrecional por parte del Consejo de Ministros. Es decir, se presenta al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia lo presenta al Consejo de Ministros y es el seno del Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno quien determina discrecionalmente la ley. Así se comenzaron a dar en total 800 nacionalidades, primero al colectivo turco y posteriormente, a partir del 2007-2008, también al colectivo venezolano, porque tuvo la misma repercusión en el sentido, primero con Chávez y luego con Maduro, que la comunidad judía venezolana, que procedía en muchos casos del protectorado español de Marruecos, Ceuta, Melilla y Tetuán, pues se encontraban con un grave problema de inseguridad. En el caso venezolano se asaltó la sinagoga de Venezuela, de Caracas en ese caso. Por lo tanto, en ese momento el gobierno socialista de Zapatero, con la anuencia del ministro de Justicia, López Aguilar, y el ministro de Asuntos Exteriores, comenzaron a dar cada mes en torno a unos 40 nacionalidades de forma individual. ¿Qué sucedió? Que al final del año 2011-2012 las solicitudes llegaban a 5.000, algo que se había nacido como algo extraordinario, que se concebía de forma individualizada y que se podía trasladar a los consejos de ministros, se había convertido en algo totalmente ordinario, que ya no se podía conceder por la fórmula de Carta de Naturaleza y había que buscar una nueva formulación. En ese momento coincide con un cambio de gobierno, hubo elecciones en España, vence el Partido Conservador, Partido Popular, llega un nuevo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pone al frente del Ministerio de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, como muy bien explicado Rubén Lerner, es una persona que había tenido mucho contacto con la comunidad judía de Madrid, pues al fin y al cabo durante 17 años, primero 9 como alcalde de Madrid y posteriormente 8 como presidente de la comunidad judía y presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, había tenido mucha relación. Y entonces las personas que tú has citado, por ejemplo, como Isaac Ayub y el propio Mauricio Toledano, uno como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, el Mauricio Toledano, en aquel momento secretario general de la Federación de Comunidades, se sientan con el ministro de Justicia y dicen: oye, tenéis encima de la mesa unas 4.500, 5.000 peticiones de judíos turcos y judíos venezolanos, que en ese momento se había suavizado un poco por parte de Venezuela, pero volvía a haber un poco de antisemitismo en Turquía. Por lo tanto, ya sea por las peticiones de judíos españoles o también por dirigentes de judíos internacionales como Harris, el dirigente del Comité Judío Americano, o el propio presidente del Congreso Mundial Judío, solicitaban al gobierno español que no dejaran esa situación de ese embudo de esas 5.000 peticiones. Esas 5.000 peticiones, como he dicho, no se podían producir por un procedimiento legal ordinario, había que buscar un procedimiento ordinario que estuviera dentro de la ley. Y Alberto Ruiz Gallardón tiene la valentía en ese momento de, dentro de sus técnicos, buscar la fórmula legal, y era desarrollar una ley. Hay que decir que tú lo has dicho muy bien, 3 cosas básicas. 1, la ley es porque España reconoce el error que se hizo con la expulsión. 2, que es una petición de perdón
de los españoles a otros españoles que habían sido expulsados en 1492, y también tiene el simbolismo del reconocimiento de la nacionalidad, es la devolución de una nacionalidad que les había sido retirada, por lo tanto es una reparación simbólica. Y digo reparación simbólica porque en ningún momento por parte de las comunidades judías españolas, que son los que vivían en España en aquel momento, ha habido ninguna reclamación de aquellas propiedades. Por ejemplo, en España es muy fácil porque, salvo en los periodos trágicos de nuestra historia, en algún momento del siglo XVII y guerra civil, siglo XX, donde se quemaron bastantes documentaciones en los archivos eclesiásticos y registros civiles, fácilmente se podía identificar en algunos pueblos de España y en algunas ciudades las propiedades de cada uno. Pero claro, Kini, el gobierno español no podía aceptar porque podía haber mucha gente que podían reclamar sus propiedades. Por lo tanto, el sentido de la reparación simbólica es un hecho también de reconocimiento de que se les había privado de la posibilidad de que esa parte de los judíos españoles que no habían participado en el desarrollo histórico de España. Pero es que tiene esa ida y vuelta, como muy bien ha mencionado nuestra ponente, que es el de que también para los españoles es el conocimiento del hecho diferencial de la aportación que puso la comunidad judía a España. Entonces, la ley efectivamente, a diferencia de la ley portuguesa, que las dos leyes son coetáneas, se desarrolla en el 2015, la ley española tiene un plazo de 4 años, la ley determina 3 más 1, el gobierno estableció una vez que concluyó los 3 primeros años que ampliaba un año más, por lo tanto los solicitantes, estos 153.000 solicitantes que abrieron los expedientes, pero que solo finalizaron 87.000, comenzaron el 1 de octubre del 2015 y finalizaron en el 30 de septiembre del 2019. Durante este periodo de 4 años abrieron los expedientes 153.000 personas, pero solo finalizaron y fueron aprobados 87.000. ¿Por qué? Porque en ese periodo de camino estuvo la pandemia. La ley española es un poco compleja, a diferencia de la ley portuguesa, en el sentido que pide muchas condiciones. No solamente hay que demostrar que uno tiene documentación probatoria de su origen de los descendientes de los expulsados, hay una serie de condiciones que tienes que demostrar que tienes una vinculación especial con España. Eso la ley portuguesa no lo tenía originalmente y la ley portuguesa cambió el año pasado, en el año 20, se complicó y también han añadido esto. No se aplicó para los solicitantes latinoamericanos el conocimiento del idioma español. Todo nacional turco, israelí, de cualquier otra nacionalidad que no tienen como idioma propio el español han tenido que hacer un examen de español, cosa que fue eximido para los solicitantes latinoamericanos o cuyos países eran con idioma español, también para aquellos que tenían más de 70 años. Una cuarta condición es para que todo el mundo tuviera un examen sobre conocimientos de la realidad española, social y política y constitucionales, cosa que otros países ya habían hecho antes, Francia, Inglaterra lo ha hecho. Entonces España, a partir de 2019, lo aplica a cualquier solicitante de nacionalidad, ya sea sefardí o húngaro, o ya sea africano, o ya sea de Australia. Pero había una quinta condición que agravó no solamente la dificultad, sino también la carestía del procedimiento, que por eso mucha gente se quedó en el camino. Es que España determinó hubo una sobredimensión de los solicitantes. En los estudios preliminares que se establecieron en los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, se consideró desproporcionadamente, desde luego, que habría un término de 300.000 solicitantes. Claro, las estructuras administrativas de nuestros consulados no podían dar respuesta a tal demanda. Por lo tanto, tuvieron que buscar una fórmula novedosa y que se hizo por primera vez, y no se ha vuelto a repetir, que es transferir la certificación a los notarios. Por lo tanto, se constituyó un sistema informático de procedimiento donde todo el solicitante incorpora las documentaciones probatorias, los reconocimientos y las actas que tienen que dar la Federación de Comunidades Judías, los documentos de sus antepasados, cualquier documento probatorio. Esos documentos llegan a un sistema informático que son distribuidos en los notarios y el notario
convoca al solicitante para que, si él considera y emite un acta probatoria, pueda jurar la Constitución. Como ustedes pueden comprender, para un solicitante sefardí o descendiente de los expulsados de París, un billete de avión París-Madrid pueden ser $200, para un solicitante mexicano pues igual son $2.000. Si a eso le sumamos los honorarios de los abogados, que en muchos casos han sido desproporcionados, el pago de los certificados que han emitido las comunidades, más las traducciones de muchos documentos que estaban en idiomas originales y no en español, más la estancia de 2 o 3 días en Madrid, más traducciones, mucha gente quedó en el camino en ese sentido. Por lo tanto, esa diferencia. Yo creo que la ley ha sido un éxito por 2 motivos. Primero, porque la ley fue aprobada unánimemente por todo el Parlamento español. La ley la presenta el Poder Ejecutivo, la presenta el Gobierno, por 2 partes de los dos ministerios, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de las Exteriores, la presenta, pero tiene que ser tramitada y aprobada por la soberanía popular. En España está en las Cortes Generales por 2 cámaras, el Congreso de Diputados y posteriormente el Senado. En ambas cámaras hay representantes de todas las fuerzas políticas, llámese de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Es una de las pocas leyes que ha tenido la unanimidad de todas las fuerzas políticas y no ha tenido la oposición de ninguna. Por lo tanto, podríamos decir que es una ley no solamente aprobada por el Poder Ejecutivo, no solamente aprobada por el Poder Legislativo, sino también por la propia soberanía nacional. Y otro elemento esencial de la ley, que se estuvo estudiando mucho, es que para todos los solicitantes y los que han tenido la nacionalidad, no han tenido que renunciar a su nacionalidad de origen. Imagínense que para los solicitantes mexicanos, para obtener la nacionalidad española, tuvieran que haber renunciado a la nacionalidad mexicana, o, por ejemplo, para los nacionales israelíes, tenían que haber renunciado a la propia nacionalidad israelí después de haberla adoptado, por ejemplo, por la ley de retorno. Por lo tanto, fue un hecho esencial, determinante, que a todos los solicitantes se les mantuviera la nacionalidad de origen. Eso determinó apertura y eso ha determinado el éxito de estos, que luego entraremos en más preguntas, en que hoy día ya se han aprobado el 80% de las peticiones, existen ya concedidas 65.000, solo se han rechazado 5.000, un 7%, todavía está por conceder 16.000, un 18%, esperamos a final de este año que se ha agilizado por otros sistemas informáticos y por lo tanto de esos 65.000 podamos llegar a los 80.000, que será un número, yo creo que bastante exitoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta ley sea unánime y para que todo se conjugara para lograrla fue realmente providencial, es increíble. A mí me encantaría que ahondaras en ese diálogo magistral que tuviste con Ruiz Gallardón, que hablaba de la condición de singularidad de los sefaradí, porque él te contó que a la Izquierda Unida, el único grupo parlamentario que lo cuestionó, le llegó a decir, y estoy citando el libro, dice: vaya usted a cualquier país árabe, porque ellos le decían, ¿y por qué no le da también a los moriscos? ¿Por qué solo a los sefaradís? Entonces, cuando él estaba haciendo este lobbying con esa Izquierda Unida, le dijo así: vaya usted a cualquier país árabe y encuentre a una comunidad que siga hablando español, que conserve la llave de la casa de la que fue expulsado, y yo le aseguro que esas personas sí tendrán la nacionalidad española. Eso que hicieron los sefaradís no lo hicieron otros pueblos que fueron expulsados de España, solo lo hicieron los judíos. A mí me encantaría que nos platiques de ese diálogo con este hombre tan fantástico, y sobre todo me quedé con una duda que no está en el libro. Lo revisé desde la primera página hasta la última. ¿Por qué no fue Ruiz Gallardón, el autor intelectual de esta ley, quien la promulgó? ¿Por qué dejó de ser ministro de Justicia cuando finalmente pasa la ley? ¿Qué pasó allí que yo no entiendo? Quiero pensar que no tiene que ver nada con esto, pero ¿qué diablos pasó? Porque a mí me decía un maestro de literatura: cuando metes un paraguas en una novela es porque lo vas a usar.
Ya metimos a Ruiz Gallardón y ahora no sé cómo cerrar el paraguas. ¿Qué pasó allí? Bueno, comenzando por el aspecto que has añadido, el tema de los moriscos se tardó, yo estuve ese día en el Parlamento, se tardó media hora en el sentido. Era razonable, no hubo solamente la petición por parte de moriscos, sino también otro colectivo de un pueblo español que también se abandonó en 1975, como fue el pueblo saharaui, los cuales tenían documentación española y no se les adoptó todavía esa nacionalidad. Se escucha bien atrás. Pero no, decía que los moriscos efectivamente, que fueron los expulsados de religión musulmana en el siglo XVII, se tardó media hora en el sentido de hacerle comprender al grupo solicitante que se tenía que tramitar desde otro punto de vista y se tramitó y se fue rechazado. Efectivamente, Alberto Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia, fue copropietario de la ley que presentó, no la llegó a ver finalizada por una razón fuera del ámbito que él también, como ministro de Justicia, en paralelo quería presentar una modificación de la ley del aborto, cosa que su propio gobierno, a pesar de ser un gobierno conservador, no quería agravar, no quería abrir el melón de una ley que podía crear susceptibilidades. No encontró el apoyo de su partido, no encontró el apoyo del presidente del gobierno Mariano Rajoy y tuvo la decencia de considerar que no podía seguir adelante con una actuación que no tenía su apoyo moral y ético. Por lo tanto, durante el periodo que se estaba tramitando la ley en el trámite parlamentario del Congreso de Diputados, presentó su dimisión. Pero el ministro siguiente, Rafael Catala, que también tenemos una intervención y un texto aquí, la sacó adelante y fue el ministro que aplicó esa ley. Desde entonces se han aplicado tanto por ministros de justicia de gobiernos conservadores como por parte de gobiernos socialistas, y al final ha sido estos que han ya 65.000 y llegaremos a los 80.000. Pero Ruiz Gallardón efectivamente no la vio finalizar, como ministro. Manuel, vamos contigo, ahora es tu turno. Habla de tu historia, de todo lo que has tenido que enfrentar para que tu propia familia reconozca esta identidad judía que tú has estado escarbando con tantas ganas, con tanto ahínco. Platícanos, a mí me lo has contado, cómo te enteras, cómo empiezas a indagar, por qué te obsesionas, cómo entiendes el antisemitismo al interior de comunidades tan profundamente católicas como la de los Altos de Jalisco, que por cierto no es la única investigación. Hemos hablado de que el papá de una amiga mía, de Patricia Gutiérrez Franklin, el general Gutiérrez, hizo una investigación de los Altos de Jalisco y comprobó el origen judío de la mayoría allí. Pero esa identidad, bueno, pues es reciente, fueron obligados a convertirse y como buenos conversos, pues fueron más papistas que el Papa y fueron más católicos que nadie a fin de sobrevivir. Gracias, Silvia, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, platicar de esta historia que efectivamente yo titulo en el libro Mi libro de familia, 500 años y 14 generaciones, porque efectivamente es, como bien tú dijiste, indagar y excavar en esta línea familiar que viene pues dado por muchas investigaciones históricas apoyados en libros, en artículos que yo alguna vez leí, otros que he conseguido después, y que bueno, pues nos llevaron efectivamente a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y por qué hay las costumbres o las tradiciones que tenemos. Todo esto es por la parte de mi madre, que está aquí presente, y bueno, pues apoyado en investigaciones genealógicas, históricas, llegamos a que una familia o varias familias de conversos que fueron pues sentenciados por la Inquisición en el siglo, estamos hablando del siglo XVI, en un pueblo que se llama Fregenal de la Sierra en Extremadura. Ahí fueron pues juzgados como judaizantes por la Inquisición, fueron sanbenitados, fueron procesados y reconciliados y fueron escritos en un acta, en un libro donde constaban sus nombres, sus oficios, sus ocupaciones, y como bien dijo la doctora Alice Goffman, pues esos hechos
tan escrupulosos y metódicos de la Inquisición para juzgar, pues llevaron a escribir muchos nombres, costumbres, tradiciones, y nos legaron esa posibilidad ahora de conocer esas historias. Entonces, así fue como conocí, por medio de estudios genealógicos, este origen en ese lugar, y de allí salen los primeros, en las épocas de pues todavía de la conquista de México, salen familia de este pueblo, llegan a México. Aquí pues obviamente venían como colonizadores, conquistadores, se les otorga una merced real para fundar comunidades y pueblos a lo largo del camino real de tierra adentro, que era lo que comunicaba a Ciudad de México con las minas de plata de Zacatecas. Se establecen en esta zona de los Altos de Jalisco, ahí otorgan su merced para poder fundar, y es ahí donde se quedan 500 años prácticamente. Esto coincide con la celebración que tuvimos en México también hace año y medio, por medio de las comunidades judías, de 500 años de presencia judía en México. Muchos me preguntaban, ¿por qué si Monte Sinaí es de 1912? Si nosotros llegamos del Imperio Otomano, ¿qué pasó en esos 300, 400 años? Pues pasó esto, este libro de familia, donde así llegaban las familias, fueron pues conversos en un inicio, tal vez fueron criptojudíos, guardaron sus tradiciones, tuvieron que la Inquisición llega a la Nueva España a fines también del siglo XVI, entonces tuvieron que ser otra vez juzgados, y pues obviamente ellos conservan su fe, y esa fe se vuelve su defensa, su escudo, y pues de alguna manera la modifican, pero la conservan y la perseveran. Y es por eso que estas comunidades pues son muy, muy conservadoras, son de mucha fe, y finalmente pues todos estamos aquí en esta misma búsqueda espiritual. Y es así como yo hago este estudio, es así como nosotros descubrimos, nos enteramos, documentamos. Yo he tenido la fortuna también de acercarme a la Fundación Hispano-Judía, de conocer la historia de los Carvajal, que todo esto también, pues en estos 300, 400 años de colonia, pues hay testimonios de personas y de familias como los Carvajal, que fueron también juzgados, que fueron condenados, y que dejaron y legaron los testimonios más antiguos en el continente americano de la presencia judía. Del año 1596, los libros de rezos de Luis Carvajal el Mozo que mencionas, y se constituye la presencia más antigua en el continente. Entonces ahora se está haciendo todo este rescate documental, y bueno, esta historia familiar también se encuadra en esta búsqueda de orígenes, de lo que forma el México contemporáneo, de saber también nuestras identidades, de aceptarlas, de reconocerlas, y por otro lado el proceso español, que también es un proceso de reparación, tomando en cuenta pues lo que tuvieron que sufrir nuestros antepasados, el ser expulsados, el tener que salir huyendo, convertirse, dejar sus pueblos donde habían vivido 1200 años desde la época romana, tener que venir a México, a América, pues forjar una identidad, trabajar también, pues gente de mucho trabajo, formar pueblos en estas zonas donde hasta como dicen los libros, hasta los mismos franciscanos no se querían asentar ahí porque son tierras flacas, tierras improductivas. Y bueno, pues ellos llegaron ahí, estas familias, con sus deseos de establecerse, de comerciar, estaban en la ruta de la plata, de formar comunidades, y permanecieron ahí por 450 años. Es un poco la historia. Pero permanecieron como comunidades católicas, no como comunidad judía. ¿Por qué empiezas, cuenta un poco, a descubrir este origen? Porque tú me contaste que fue una búsqueda tuya. Esos judíos, y para mí ha sido también fuente de descubrimiento, de aventura, de experiencia, de conocer más, de incluso estudiar hebreo, estudiar temas históricos del asentamiento del pueblo judío en España, en México y contemporáneo. Entonces sí ha sido para mí pues un paso muy importante. Pareciera que lo traías en el ADN.
el bagaje ahí. Rubén, vamos a concluir un poco y luego abrimos a preguntas del público. A mí me gustaría, y seguramente José Antonio tú también podrías complementarlo, ¿qué ha pasado en España con esta ley que sabemos hoy que es un gran éxito, pero cómo ha cambiado, o si es muy pronto para poderlo decir, la narrativa con el renacer de esta cultura sefaradí, con el renacimiento del ladino? En el libro hay un testimonio de una mujer que me gustó mucho, se los dije a los dos antes de entrar, de Kiku Adato, en la página 355, donde ella cuestiona que aún hay mucho por hacer, que los museos y las sinagogas judías de España se han convertido en un negocio, pero en un negocio que no es de la comunidad, en un negocio que aprovecha el turismo judío, pero que no introyecta los valores judíos. Y ella señala que el telón de fondo del antisemitismo allí sigue. Y yo sé, Rubén, que tu objetivo es combatir esos fantasmas del antisemitismo europeo, especialmente los prejuicios y los estereotipos alimentados por tantos siglos por el cristianismo español, y que estás picando piedra para tratar de combatirlo. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué has visto que cambie, o qué esperas que cambie, o cómo podemos ayudar o contribuir a que esto cambie, y poner un acento en las contribuciones judías que ha habido tanto en arte como en ciencia, como en literatura, como en cultura, como en innovación, todo lo que sabemos que se está dando, pero que al final parece que no permea? Muchas gracias. Bueno, yo soy judío, emigrante a España. Yo nací en Colombia, mi mujer nació en Madrid, ella es judía, sefardí, y hemos vivido en una sociedad muy cerrada en su día, que ha cambiado muchísimo en estos años. Tenemos 4 hijos, se criaron en Madrid. Y bueno, de hecho, montamos una vela que el nombre nos lo dio un granadino no judío que está en nuestro comité editorial, efectivamente por Samuel Ibn Agreda, y nos sentimos muy orgullosos de eso. Antisemitismo hay en todo el mundo, antisemitismo hay en España. La prensa es muy antisemita y ha sido muy antisemita históricamente en España. Lo es menos ahora, ha ido cambiando, y el antisemitismo que se ha vivido en España es un antisemitismo religioso que viene de cómo se veían los judíos, porque no había judíos en España, o sea, los judíos desaparecieron hace 500 años y no se conocieron los judíos. O sea, que no hay un antisemitismo cuando no hay judíos en España, éramos muy pocos. Entonces, es muy distinto que una sociedad mexicana, que hay en México hay una comunidad muy importante de judíos, o lo que puede ser en Buenos Aires en su día, o en Francia. En España éramos muy pocos judíos. Y nuestro objetivo como Agreda era difundir realmente la cultura judía para que se conozca el mundo judío a través de la cultura, a través del pensamiento, y no solamente a través del conflicto, que era lo que salía siempre en la prensa. Nos sentimos muy contentos de haber conseguido haber editado este libro. Este fue una iniciativa de un libro muy complejo, porque es un libro que tiene muchas voces, no tiene solamente un autor. Tenemos la suerte de haber contado con José Antonio, que es el que coordinó un poco la obra y el que escribió el contexto histórico, pero al final son muchas voces. La voz de Kiko Adato es la voz de una mujer sefardí que busca sus orígenes. Ella es americana, profesora de Harvard, y no tenía ninguna necesidad real de aplicar a la ley, y lo hizo por honrar la memoria de su padre. Un poco también como lo hicieron varios solicitantes que tenían ya la nacionalidad europea, como por ejemplo Ana Cabelli, que lo destacamos al final del libro, que ella dice unas palabras que a mí me ponen la piel de gallina, si me permites. Y leo este final de ella: soy sefardí, heredera de la nostalgia,
por la tierra de España que recibí de mi madre. Hablo la vieja lengua de los judeos se llevaron de separar y que pasó de padres a hijos hasta mi generación durante casi 500 años. Soy superviviente del horror de la Shoah. Ahora proclamo por la memoria de mi madre que con orgullo he vuelto a ser española. Qué bonito es sentirse de nuevo en casa. Eso es un poco el sentido del libro, lo que quisimos poner. Aparte de toda la parte histórica, que es importante, muy importante, queríamos poner testimonios reales de personas que aplicaron la ley por diferentes motivos. Y nos sentimos muy contentos de haber podido haber acabado esta obra. Muchas gracias. No sé si tú quieres. Bueno, primero quería mencionar algo respecto al testimonio. Yo quería mencionar algo respecto al testimonio de Manuel, si no, no se comprendería. Al igual que cuando expliqué la génesis de la ley, hablé de que los inicios habían sido en función de unas solicitudes particulares por parte de las comunidades con inseguridad de las comunidades judías de Venezuela y Turquía. Por lo tanto, todos los solicitantes y todas las concesiones de nacionalidad, ya sean de esas primeras 800 como los siguientes 5.000 que habían sido solicitadas antes de la promulgación de la ley, se hizo un Real Decreto especial y a esos 5.800 judíos eran de identidad judía, que procedían en gran manera de Venezuela y de Turquía, y todos mantenían su identidad judía. En el momento de la promulgación de la ley y en el desarrollo de la ley, los legisladores españoles tienen que cuestionarse algo, porque ellos deben dar el reconocimiento de la nacionalidad a todos los descendientes de los judíos expulsados, ya sea que 500 años más tarde mantengan su identidad judía o no la mantengan, como es el caso de la familia de Manuel. También posiblemente, como ha habido casos, que gran parte de familias sefardíes por los matrimonios hayan acabado mayoritariamente en las clases, otros con los conversos, otros que en un momento dado se podía prevalecer los certificados y las actas de rabinos, pero el gobierno español y el Ministerio de Justicia no quiso que hubiera una prevalencia desde el punto de vista judío-religioso, sino que también para aquel incluso que mantenía su identidad judía, pero era laico, también. Por lo tanto, era importante, y es básico porque la mayoría, la inmensa mayoría, por lo menos el 60% de los que han obtenido la nacionalidad y que la han pedido, si no lo hubieran pedido, que lo hubieran obtenido, no son, en este segundo periodo, entre 2015 y 2019, no son judíos de identidad racial. La mayoría son antiguos conversos o conversos cristianos. Después de decir eso, que es importante, como muy bien has dicho, yo ahí quiero mantener algo de crítica. Es verdad, como ha dicho Rubén, la comunidad judía española es pequeña. Hay estadísticas que pueden determinar entre 25.000, como pocos, y estadísticas mayores que podrían llegar hasta 40.000. Pero es una comunidad judía poco expuesta en la sociedad española. Somos un país de 48 millones, por lo tanto, imagínense ustedes 40.000 sobre 48 millones. Y tampoco hay grandes nombres que puedan destacar en las grandes secciones nacionales de la literatura, de la medicina, de las finanzas. Por lo tanto, el día a día no ha servido para, tal vez durante el periodo de la promulgación de la ley, 2012-2015, hubo muchos artículos en prensa, muchas entrevistas, reportajes en televisión, por lo tanto se recuperó ese recuerdo de nuestros antepasados judíos. También durante el periodo de la concesión de la ley 2015-2019, mi crítica tal vez a la sociedad española y tal vez a la administración pública española, que es la que tiene que generar, es que después del 19, en este periodo, no se ha continuado con un gran desarrollo del interés de la parte social española por su pasado judicial. Y eso es algo que tenemos que enmendar, porque la ley, como dije en un momento anteriormente, tiene ese doble cometido, es decir, la administración española, es decir, la soberanía popular española, reconoce que ha sido un error histórico la expulsión, considera que hay que cerrar heridas, hay que reconciliar y por lo tanto tenemos que valorar que cuando
Esos 120.000, 130.000, hay muchos números, por lo tanto no se cree ninguno, de los que fueron expulsados y salieron de España en 1492 o posteriormente con los judíos. España perdió y hemos sufrido 500 años que hemos visto frente a franceses, italianos, ingleses, que nuestra gran inteligencia en medicina, en literatura, en cultura, en finanzas, tuvieron que coger la puerta del exilio. Por lo tanto, España ha sufrido en sus propias carnes en negativo respecto a otros pueblos europeos, y eso tenemos que revalorizarlo también como españoles, en el sentido, el español tiene que reconocer el pasado judío que rentabilizó para la historia de España, y tenemos que abrirnos a aceptar esa historia para que sea divulgada en la actualidad. Y yo tal vez creo que la ley no debería quedar simplemente en un procedimiento administrativo y jurídico para conceder la nacionalidad a X personas, sino que en la actualidad el gobierno español y la sociedad española deben de interesarse y deben aumentar su interés por la cultura judía. ¿Por qué tu interés? Lisbonas hay en México y son judíos, tú no eres judío, tienes herencia judía. ¿Por qué te has enfocado en ello y cómo desde tu lugar puedes contribuir a generar un cambio en la narrativa? Porque es finalmente lo que estamos tratando todos de hacer. Como tú dices bien, el apellido Lisbona, como todos toponímicos, proceden de un origen judío. En mi caso concreto, los estudios que también he realizado, como ha dicho Manuel, familiares, podrían ser originarios de una zona de Aragón, Teruel, que son expulsados en 1492, por distintas razones. En la zona de Aragón podrían haber salido por mar o irse hacia Francia, en Roussillon, se van a Portugal, que es donde cogen el término Lisbona, porque el término Lisbona es Lisboa en latín y en italiano, en francés sería Lisbonne, con E, y en alemán sería Lisbon. Por lo tanto, está muy claro. Contamos la suerte que los judíos españoles que llegan al reino portugués, que están bien recibidos, lamentablemente a los 5 años son expulsados por el rey portugués, y la familia de Lisbona, por un lado, marcha por el sur del Mediterráneo hacia Génova y Marsella, y a partir de ahí aparecen en Alepo, en Venezuela, en Canadá, pero efectivamente nuestra familia llegó a regresar en España en 1600 y pico, sin ninguna identidad vinculada al mundo judío. Mi propio interés era por mis propios estudios, como lo he dicho muy bien. Yo desarrollé primero la carrera de Ciencias Políticas, máster en Relaciones Internacionales y después Historia, y en Relaciones Internacionales mi tesis doctoral era las relaciones diplomáticas España-Israel. Y claro, mi cercanía al Estado de Israel no podía dejar de acercarme al pasado judío de España. Y la verdad es que por eso me ha interesado tanto 3 áreas concretas: la historia de los judíos en España en la actualidad. Es verdad que en 1492 fueron expulsados, pero en la actualidad la comunidad judía en España tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro colectivo, y por lo tanto está integrada plenamente en la sociedad española. Segundo estudio, las relaciones España-Israel, que era una anomalía que España fue el último país europeo en reconocer el Estado de Israel. El Estado de Israel, como vosotros sabéis perfectamente, nace en mayo del 48, pero España no lo reconoce ni establece relaciones hasta el 86. Y mi tercera área de especialización es la actitud de los diplomáticos españoles en la salvación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente se desarrolló una actuación, y ahí es importante, porque por ejemplo, como te ha dicho muy bien, uno de los antecedentes de esta ley es el decreto de Primo de Rivera en el año 24, que se deben de conceder entre 3.000 y 4.000, gran parte de aquellos 3.000 o 4.000, en torno a 1.200, cuando llegó la solución final y la barbarie nazi, esos pasaportes salvaron vidas. Y al igual que se salvó vidas en Salónica o en Atenas, en París, Sofía o Bucarest, en los años 2008-2011 se salvaron en Caracas y en Turquía. Y dentro de estos 65.000, que esperaremos que lleguen a 80.000, tal vez en algunos casos, en algunos lugares ya no haya inseguridad personal, pero sí que puede haber inseguridad económica. Por lo tanto, tienen, como cualquier otro español, de los que estamos en esta mesa, cualquiera de los solicitantes pueden regresar a su país y tener los beneficios que le concede la ley. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta para terminar.
Si alguien quiera... Yo por ahí me encontré con un edicto del rey, que no sé si sea el de Primo de Rivera, que hablaron, en el que había protección para los judíos de Egipto y de Salónica. ¿Es ese? No. Mi pregunta es, ¿por qué los judíos de Egipto y de Salónica? ¿Qué tenían que ver? Y la otra pregunta es, se hizo un mecanismo para que los notarios pudieran absorber todo el trabajo burocrático, pero ya que nos dieron la nacionalidad, nos revierten a los consulados, y pues es evidente que están rebasados, porque las madrugadas tratando de sacar la cita para el pasaporte, pues no sé quién más se ha desvelado aparte de mí, y además nos castigan por entrar varias veces y tienen que hacer trampa con VPNs diciendo que está uno en Croacia o en otro lugar para poder entrar a ver si hay cita. No sé si previeron esa cuestión o ya el tiempo absorberá la burocracia. Primera cuestión, Egipto y Grecia. Los reinos cristianos con los imperios otomanos firmaron las capitulaciones que fueron finalizadas, se finalizaron el 31 de diciembre de 1924, ya sea con Francia, con el imperio húngaro, con Italia, con el imperio ruso, con España también. Por lo tanto, el gobierno español tenía que, aquellos que había concedido la condición de protegidos, les tenía que abandonar o concederle la nacionalidad. Y en dos casos concretos, en el caso de los judíos griegos, básicamente en Salónica, después de la marcha de los turcos, quedaron totalmente desprovistos de nacionalidad y el gobierno español se los confirió. Y en el caso de los de El Cairo y Alejandría pasó lo mismo. El gobierno republicano que entra en 1931 acuerda con el gobierno griego y el gobierno egipcio un canje de notas, pero como la República en el año 36 hubo el alzamiento nacional contra el Estado de la Guerra Civil, no se pudo publicar en el Boletín Oficial del Estado y tuvo que publicarse en el año 1948, ya por el régimen de Franco, y se publicaron las listas de los judíos que concedieron, que eran no sé, 500 y pico en Salónica y otros 600 básicamente de Alejandría, pero digamos que no provienen del decreto del Primo de Rivera del 20 de diciembre del 24, sino que eran canjes de notas directos del gobierno español con el gobierno griego, que tenían que reconocer a unos protegidos que ya estaban y que les tenían que dar la nacionalidad española, pero básicamente quien tenía que reconocerlos era el gobierno griego y el gobierno egipcio en ese caso. Y además eso no expira, ¿no? No expira. Creo que hasta el día de hoy, si alguien prueba que es descendiente de esos judíos de Egipto y de Salónica, según yo entiendo, les dan inmediatamente la nacionalidad sin haber expirado nada. O sea, yo le puedo asegurar que todos los judíos de Alejandría y El Cairo son españoles, no han tenido que recibir la nacionalidad, porque en el año 41, casi 42, cuando las tropas alemanas estaban acercando ya casi a la batalla de Memel, todos recibieron el pasaporte español, y en el caso griego sucedió lo mismo. En fin, en ese sentido, la documentación que tenemos en el archivo de asuntos exteriores lo reconoce. Lo segundo que han dicho ustedes es singular, efectivamente. El traspaso, los cónsules españoles en el exterior son los notarios generales del Reino de España. La única vez que la diplomacia española, el Ministerio de Asuntos Españoles, ha alejado su responsabilidad ha sido con el caso de los sefardíes. Tenemos un precedente anterior, que es la Ley de Memoria Democrática, que es del año 2012, que es la concesión de la nacionalidad a los hijos de los exiliados que salieron por la Guerra Civil. Delante de nuestro consulado en Buenos Aires había 90.000 peticionarios. Delante del consulado en La Habana
pudo llegar a 32.000, desconozco los de México, por lo tanto, la carga de trabajo que pudo haber en el año 2012 era también muy importante. La carga de trabajo que va a haber ahora con la segunda ley de memoria histórica, concediendo a los nietos, va a superar en grandes, creo que hay 250.000 en La Habana, hay más de 150.000. Ya le digo que en el año 2012 es una ley compleja que la desarrollan dos ministerios de Justicia y Exteriores. El Ministerio de Justicia quiere facilitar la ley, el Ministerio de Asuntos Exteriores quiere complicar la ley, quiere ser muy garantista. Se encuentra con que hay diplomáticos en Israel, tanto embajada en Tel Aviv como embajada en Jerusalén, en París como en Venezuela, que emiten informes diciendo: yo tengo un funcionario, 2 secretarias, si en Jerusalén o en Tel Aviv se presentan 120.000 personas, no voy a poder. Cónsul general X, con nombre X, para no mencionar nombres, en París, emite un informe de 15 páginas manifestando el gran susto que puede tener. El gobierno español, el Ministerio de Asuntos Exteriores, cede sus competencias que le concede la Constitución del notario y traslada a los notarios. Se ha hecho una vez, no se va a hacer nunca más por el resultado que ha tenido. Gracias. Paso la palabra ya. Mi duda es la siguiente. Entiendo que decía que antes del 2015 que existiera esta ley, creo que es el artículo 26 del Código Civil, que establecía que si había circunstancias excepcionales podías obtener la nacionalidad, y de esta forma las personas de Turquía y de Venezuela pudieron obtener. Y son estas 5.000 personas que estaban esperándola y fue como el antecedente de la ley. Pero entiendo que ahorita que ya finalizó la ley en 2019, sigue habiendo gente que quiere ampararse de este artículo, diciendo que ser sefaradí es una circunstancia excepcional y que a pesar de que ya terminó la ley de 2015, pueden seguirse amparando por este artículo del Código Civil y deberían de seguir obteniendo la nacionalidad porque ser sefaradí es una circunstancia excepcional. Pero hay muchos abogados que siguen diciéndole a la gente sigan aplicando, se puede seguir por este medio legal. No sé qué opinan ustedes al respecto. Efectivamente existen dos artículos del Código Civil, el artículo 23, que en el año 1982 equiparaba a los sefardíes a los nacionales latinoamericanos, filipinos, andorranos y portugueses, que por lo tanto con 2 años de residencia en España se recibe la nacionalidad por residencia. Para cualquier otro nacional extranjero son 10 años, y para un colectivo de latinoamericanos, portugueses, andorranos, filipinos y sefardíes, desde 1982, con 2 años de residencia, recibieron. Efectivamente, el artículo 26 del Código Civil, que es la carta de naturaleza que se concede por Consejo de Ministros de forma extraordinaria y discrecional. Por lo tanto, esos 800 que se establecieron en el periodo 2006-2011, más los 5.000 que ya habían sido solicitados y que no se les aplicó la ley, puesto que han solicitado previamente la obtuvieron por el artículo 26. Conozco, sé y se dice que existen bufetes de abogados y abogados personales que siguen, voy a ser cuidadoso, siguen intentando engañar a posibles solicitantes. Yo tendría mucho cuidado. Si quieren ser nacionales europeos, al fin y al cabo lo que se busca es un pasaporte europeo, los 10 países que han solicitado mayor, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Israel, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y Turquía. 8 son repúblicas latinoamericanas, 2 Turquía, Israel. Hay 400.000 judíos en Francia, de los cuales 150.000, 200.000 pueden ser sefardíes. 355 han pedido nacionalidad. ¿Por qué no necesitan un pasaporte europeo? Ya lo tienen. Esas 100 nacionalidades. Mi opinión es que quien lo quiera tener, acoja la vía portuguesa, si puede lograr acreditar la descendencia, que es muy fácil, bueno, fácil no, que es más permisiva la legislación portuguesa, aunque se complicó el año pasado, porque creo que el gobierno español no va a ser muy partidario de alargar la concesión a partir del artículo 26. Así es.
Pues muchísimas. Sí, una pregunta nada más. Yo quisiera entender por qué el decreto de 1924 no floreció durante casi 100 años que tomó volver a florecer. Era el mismo decreto al final, no era el mismo, claro, no era el mismo, pero también en aquel entonces era dar la nacionalidad a los descendientes sefaraditas. No exactamente. El decreto de 20 de diciembre de 1924 concede la nacionalidad a los protegidos españoles, que el 90% eran sefardíes y hubo otro 10% que podían ser ortodoxos, musulmanes, igual que. La ley de 1924 determina, igual que la ley del 2015, un periodo temporal, 6 años. Se aplicó desde el año 24 hasta 1931. Al llegar a la República se alargó un año más, desde el 1.32, por los expedientes que quedaban colgados. Viendo los expedientes, podría reconocer que algunos la República Generosa en el año 33 se entregó, pero finalizó en el año 31 y no se volvió a reconocer ninguno más. En la época de la República, en la Constitución de 1931, había un artículo que confería la posibilidad de hacer una ley para el reconocimiento de la nacionalidad de los sefardíes, que no se desarrolló jamás. Se concedió la nacionalidad a los sefardíes que vivían en el protectorado español, ya fuera Fuente de Melilla, Plaza de Soberanía Nacional, o el protectorado español desde 1926. En la época franquista, como puedes comprender, se dan dos hechos. En el año 45, cuando se aprueba el decreto, bueno, cuando se aprueba el decreto, cuando se publican las listas de los judíos de Egipto y de Grecia, el gobierno franquista evalúa la posibilidad, y en los letrados del Ministerio de Exterior y el Ministerio de Justicia dicen no. En la España del nacionalcatolicismo no pueden entrar los judíos, puesto que es cierto que tenemos el discurso de la hispanidad. En esa hispanidad efectivamente podrían entrar los sefardíes porque mantienen ese cauce de unión con la antigua España, pero no dejan de ser judíos. Y pese a la religión católica, y el gobierno español, el gobierno de Franco en el año 45-48 no lo promulga. Y posteriormente se da otra circunstancia. Es que mientras que en el 2008, 2012, 2015 los judíos han solicitado al gobierno español que querían una ley de nacionalidad, en el periodo franquista, entre el año 39, pero en el año 45, 60, 70, 80, las comunidades judías del exterior, nadie quería ser español, mientras hubiera una dictadura en España. Y la segunda pregunta es, durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos, bueno, no sé si muchos o no, pero varios países, varios consulados, varias embajadas en Europa dieron nacionalidades o dieron el salvoconducto a muchos judíos que llegaron a España y que fueron salvados. ¿Cuál fue la razón ahí? Porque esos no eran protegidos, supuestamente. Si vivían en Alemania, o si vivían en Francia, o si vivían en Italia. Podría dedicarme, una de mis especialidades, podría dedicarme horas, pero 2 minutos. 2 periodos. Desde la ocupación de Francia por parte alemana, es decir, cuando llegan en mayo del año 40, el gobierno español concede visados de tránsito de 72 horas para entrar por frontera francesa, salir por frontera portuguesa o salir por el sur de España para Marruecos, o irse a las vías del barco que salía de Málaga o el barco que salía desde Vigo para Cuba en 72 horas. Y efectivamente hay un periodo entre mayo de 1940 y hasta que el gobierno alemán nazi ocupa toda Francia, que es en noviembre del año 42, pues se puede entregar un nivel entre 15.000 y 18.000 visados de tránsitos para judíos, no judíos sefardíes, askenazis, cualquier tipo, que pasaron por España sin instalarse. En ese segundo periodo, entre noviembre del año 42 hasta finalizado, la posición española es mucho más gris, ambigua. Se tiene que pasar por los Pirineos de forma clandestina. Pasan por España, pero también el gobierno español lo que no quiere es crear el problema judío. Hay documentos tan duros de leer como nosotros ya
solucionamos el problema judío hace 500 años, no lo vamos a repetir ahora. Se salvaron judíos, efectivamente, se podían haber salvado mucho más. Es decir, España, efectivamente, podríamos decir que fue una actitud, en muchos casos, y mayoritariamente, una actitud de motu propio por muchos diplomáticos, más que una posición generalizada de la administración española. En ese sentido, efectivamente, los 317 en Rumanía, los 800 y pico en Hungría, los 1200 en París, es decir, en torno a 2500 judíos nacionales españolas sefardíes, que en muchos casos tenían documentación española del decreto de Primo de Rivera, o en el caso de un diplomático, este sí que reconocido como justo de las naciones, Ángel Sanz, que en Hungría solo había 7 sefardíes y se entregaron documentación hasta 5.200 personas, la mayor parte askenazíes. Pero digamos que mientras sí que hay una posición de autorizar visados de tránsito en esa primera fase 40-42, pero no para instalarse en España, tienen que salir posteriormente. La actitud es más bien voluntad propia y personal de los diplomáticos, más que una actitud generalizada de la administración española. Gracias. ¿Sabes qué, Albert? Yo pensaba mientras decías, ¿por qué tardó tantísimo? Y hubo una oportunidad previa muy importante. Si realmente no hubiera habido esas coincidencias de las que hemos hablado aquí. 500 años. 500 años de la expulsión. Hubiera podido ser verdaderamente el motivo si realmente hubiera esa intención en aquel momento de resarcir si hubiera ganas verdaderas de enmendar esa deuda histórica. No la había. Han sido muchas las casualidades que se dieron para que pudiera darse esta ley. Y esta ley es un gran logro. No hay duda, cuando uno lee este libro queda clarísimo que verdaderamente la historia fue orillando a que esto se permitiera. Yo les comentaba antes de empezar que cuando yo empezaba a hacer mis primeras entrevistas en el Deportivo, teniendo 17 o 18 años, había venido uno de los presidentes de la comunidad judía de España, Toledano, Mauricio Toledano. Tengo una foto con él por allí que me dieron apenas del Deportivo, y lo que más me había impactado que me decía que mantenían su judaísmo en secreto. Estamos hablando de 1979, en secreto, el presidente de la comunidad judía de España. Quiere decir que hay mucho todavía que trabajar y hay una lesión muy profunda de muchos años que habría que cambiar. Pero este libro intenta cambiar la narrativa, y mucho hay que hacer para que verdaderamente cambie y, como dice José Antonio, se reconozca la herencia judía brillante que le da identidad a España. Que España no solo es la España católica, que la España también es España sefaradí. Pues muchísimas gracias a todos. Estamos seguros que fue la mejor elección. Tú eres la mejor entrevistadora, la mejor presentadora de libros. Ya sabes que te queremos mucho y te agradezco de verdad haber aceptado esta invitación. Tú hiciste que este evento fuera muy grande y fue algo que estamos muy satisfechos. José Antonio, muchas gracias por participar, por estar en México. Rubén, gracias, es un placer. Desde el principio que empezamos a trabajar, todo fluyó perfecto. De verdad, muchísimas gracias. Ya sabes que en México siempre nos estamos de brazos abiertos para ustedes. Y Manuel, Lara, gracias. Y tu historia es muy impresionante. Yo creo que tenemos que platicar un poco más, pero bueno, habrá otras oportunidades. Muchísimas gracias. Les vamos a regalar unos libros por estar con nosotros. Y hasta la próxima. No tanto como
de los sueños, las tragedias y la personal, de la intimidad de los grandes autores. Ninguno de los libros han hablado lo que hablaron conmigo.